en un país decente, en un país que tuviera siquiera sensibilidad y capacidad para el asombro. Las revelaciones que hizo ayer el noticiero de RCN Televisión hubieran bastado para crear una atmósfera insostenible que hubiera permitido que se desbordara la opinión pública para exigir respuestas, para condenar esa atrocidad y para demandar responsabilidades. Nada de eso pasa en Colombia. Colombia es un país que dejó embotar la flecha que se dispara al corazón de la sensibilidad moral. Es una flecha embotada, no produce efectos, rebota. A la gente le da lo mismo una cosa que otra. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos corresponde decirlo, porque somos en el tema, en el drama, actores de primera línea, pero además, porque esto concierne directamente al interés de la nación y de qué manera. Cuando fuimos víctimas el 15 de mayo del atroz atentado que le causó la muerte a nuestros dos amadísimos hermanos, quienes eran mis escoltas y mis amigos y mis compañeros de lucha, Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano, todo apuntó a una cosa clarísima. Eran las FARC, las mismas que me venían amenazando durante años, las mismas que me habían colocado o puesto en la condición de objetivo militar suya, las mismas que habían hecho un estudio detalladísimo de mis condiciones de vida y de traslado y de cómo podría ser blanco de sus atentados, las mismas que me mandaron un carro lleno de explosivos que por ventura fue interceptado por la policía antes de llegar a su objetivo, las mismas que habían prometido secuestrarme para celebrar conmigo el 20 de julio del año 2011. Esas mismas. Pues bien, ¿qué estaba ocurriendo? Que desde esta trinchera de la hora de la verdad yo adelantaba una intensa campaña para impedir que Colombia se entregara en manos de las FARC. Para que impedir que pasara lo que está pasando, queridos oyentes. Que nos robaran parte del territorio de Colombia, que nos amenazaran en todos los confines de la República, que sembraran el terror en todos los campos, que movieran las huelgas masivas que están moviendo. Por eso me oponía a esos diálogos mentirosos de las FARC que se levantaban sobre la base de la impunidad a los bandidos y de la mentira para todos. Era preciso silenciarme, era preciso callar mi voz y era preciso mandar un mensaje, no cifrado sino bien directo a todos los periodistas de Colombia. Aquí hay que aplaudir a las FARC y el que no las aplauda se muere. Es inmediatamente víctima de un atentado terrorista, luego a guardar silencio, que es la vieja técnica del terror. Pues bien, todo apuntaba a las FARC, solo que el presidente Santos y su expolique de cabecera en ese momento, el general Óscar Naranjo Trujillo, salieron a decir inmediatamente, movidos como por un resorte interno y desde luego en plena conexión el uno con el otro, de que tal vez no eran las FARC y que había que buscar otras hipótesis de trabajo, lo decía el general Naranjo con esa prosopopeya que utiliza para mentir, que había que buscar la posibilidad de unos movimientos de derecha, inclusive alcanzaron a detener a un pobre infeliz que había cometido el delito de vivir en Montería, Córdoba. Entonces había que distraer la atención, había que desviar la investigación, vieja técnica en la que son maestros quienes no quieren que la verdad se descubra, como desviaron la atención en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, como desviaron la atención en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, correspondía hacer lo mismo conmigo. El origen del atentado se supo rapidísimamente porque no contaron quienes estaban adelantando este estratagema con la presencia de funcionarios que querían cumplir con su deber y que lograron ubicar en el departamento del Valle y en la ciudad de Cali el foco
de donde había partido la ejecución del atentado en mi contra. No la autoría intelectual del delito, que esa está mucho más lejos, que esa está en Venezuela, donde colombianos y colombianas, para que se me entienda bien, que están tratando de sembrar el terror en Colombia y de tomarse el país, ya no por las armas porque no fueron capaces, sino a través de todas estas insidias dieron la orden de asesinarme, utilizando los buenos servicios de un tal Lozada que anda por ahí desde hace años tratando de cumplir ese cometido. Así pues que se descubrió que el Valle del Cauca era el epicentro de donde había partido la ejecución de este delito. Se ubicó rápidamente al autor material, al mocoso ese al que le enseñaron a asesinar cuando todavía debía estar dedicado en el colegio a graduarse como bachiller. Pues lo graduaron como doctor en terrorismo, puso la bomba Lapa, una bomba cuya procedencia ya suscita toda clase de reflexiones. Las bombas Lapa la usan en Irán y en la ETA, es decir, en las vecindades espirituales del régimen de Chávez, donde todo esto arrancaba a través del cordón umbilical y de la línea de transmisión que une a Chávez con la guerrilla colombiana. Pues entonces en el Valle del Cauca se produjo el epicentro del tema y la cosa se ubicó rápidamente en unas bandas que eran comandadas por un par de sujetos. El uno se llama Diego Fernando Tavares Marín y el otro Luis Alberto Mora Ramos, alias Lucho. Y curiosamente los dos lograron escapar del cerco que les había tendido la Fiscalía y la policía. ¿Por qué se escapó Diego Fernando Tavares? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es una historia que todavía está inconclusa. No hay nada oculto bajo el sol y algún día sabremos por qué Tavares se pudo escapar para participar después en el secuestro de 2 policías entre Pradera y Florida y para activar otros mecanismos terroristas como el país ha sabido de ello estupefacto. Pero había otro personaje que sí cayó en manos de la policía y de la Fiscalía, Luis Alberto Mora Ramos, alias Lucho. Y ese personaje estaba detenido y no era sino iniciar la investigación y era la base para adelantarla con éxito y para averiguar, no, por qué había ordenado asesinarme a mí, que Lucho ni sabe que la hora de la verdad existe, ni sabe que el doctor Fernando Londoño Hoyos fue alguna vez ministro del Interior y de Justicia. Ese es un salvaje ejecutor de órdenes superiores. Lo que debía saberse era de dónde venían esas órdenes, quién las estaba impartiendo y por cuáles razones. Había que desaparecer a Lucho. Y Lucho negoció su liberación. Y la negoció hasta el punto en que llamó a su mujer y le dijo: necesito ya 80 millones. Ahí en la casa están, y si no, usted sabe dónde se consiguen. De manera que tráigamelos ya, porque los necesito inmediatamente. Como esto se demoraba, vuelve a llamar. Y otra vez la conversación vuelve a quedar grabada. ¿Por qué no me trae el dinero? Porque lo estoy contando. Deje de contar, eso está en paquetes de A5, tráigalo ya. Y tráigalo al sitio donde pusimos la otra vez el denuncio por no sé qué cosa. Es decir, a la Fiscalía, para que quedemos claro que es el lugar donde se ponen los denuncios. Entonces después se produce el milagro, Lucho desaparece, queda en libertad, se sabe que está protegido por las FARC, no protegido por las FARC, es parte integrante de ellas. Por 80 millones de pesos se frustra la investigación de mi atentado y esos 80 millones de pesos los recibe alguien en la Fiscalía General de la Nación allá en Cali. Y entonces Lucho se va, pero las cosas siguen. Y es que Diego Fernando Tavares y Lucho hablan por teléfono y Lucho le cuenta la hazaña y le dice cómo eso le costó 80 millones. Y está la grabación y sale al aire y sabemos que la Fiscalía encubre el más atroz delito que se ha cometido contra la paz de Colombia por 80 millones de pesos. ¿Puede tener fe el pueblo colombiano en una justicia así?
Puede creer en una fiscalía que vale 80 millones para encubrir cualquier delito. Ya lo saben los colombianos, esta fue una notificación universal. Si usted no quiere ser procesado, tenga 80 millones de pesos disponibles, que con eso se arregla todo, no importa cuál sea la gravedad del delito por el que lo estén persiguiendo. Y no pasa nada. El fiscal general de la Nación calla y callará y ordenará que esto no se investigue y que nadie averigüe cuál era el fiscal que estaba pidiendo y que obtuvo los 80 millones. ¿Por qué razón se hizo eso? ¿Cuál es la importancia de Lucho dentro de la estructura de las FARC, de Lucho y de Diego Fernando Tavares Marín? No, la orden es tapar, tapar y tapar, para que sus angelitos protectores, los que están allá en La Habana, sentados con la delegación del gobierno, con quien fue mi amigo algún día el doctor Humberto de la Calle, con quien espero que siga siendo mi amigo para siempre el general Mora Rangel, con quien fue mi alumno y espero que siga siendo algún día mi amigo el doctor Luis Carlos Villegas. Con ellos están conversando quienes dirigieron este atentado, quienes lo ejecutaron y quienes lograron a través de estas artes distraer la atención, y no ha pasado absolutamente nada. El atentado contra Fernando Londoño Hoyos quedó sepulto, la investigación se acabó, eso está en manos todavía de la suerte de un mocosito que anda por ahí en pasos muy raros que estamos investigando, y no ha pasado nada más, porque arreglar las cosas en la Fiscalía General de la Nación vale 80 millones de pesos. Y el país mudo, el país estupefacto, aquí no reacciona nadie. Decíamos al principio y lo decimos al final, en otro país decente esto hubiera sido un verdadero cataclismo moral. Colombia perdió muchas cosas, pero sobre todo en este último tiempo perdió la decencia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 18 minutos.